vamos a redondear lo que hemos estado diciendo con una experiencia fantástica. Génesis capítulo 3. Primera pregunta para ustedes, la voy a poner en la pizarra. ¿Qué fue lo que dijo la serpiente? A ver, vean, traten de sacarme todas las frases que... A ver. ¿Cómo? A ver, la primera frase que dijo. Primero, con que Dios ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto. Esa fue la primera. ¿Qué otra cosa dijo? No moriréis. ¿Qué más? Otra frase. La segunda frase, no moriréis. Tercera frase. ¿Serán qué? Abiertos vuestros ojos. Tercera frase. Cuarta frase. Seréis como Dios. Quinta frase. Conoceréis el bien y el mal. Quiero que miren en la pantalla qué fue lo que dijo la serpiente. Con este ejercicio les quiero ilustrar cómo nos podemos aproximar a la Biblia. La Biblia es un desafío para el intelecto, por eso uno puede pasar tiempo leyéndola, porque no se trata solamente de leer para conocer, no, hay que leer lo que la Biblia no dice. Lo que la Biblia quiere decirte a ti. Y tienes que detenerte en las frases. Yo le digo a los muchachos, pregúntenle a la Biblia. Porque la Biblia no nos dice todo, nos dice como en telegrama las cosas. Nos dice, ustedes qué van a saber el telegrama, nunca mandaron un telegrama. ¿Para qué les dije telegrama? No, antes cuando existían los telegramas le cobraban a uno por palabra que uno mandaba, entonces uno tenía que redactarlo de una forma que ahorrara palabra. Es como el Twitter ahora, ¿no? Que son 140 caracteres y yo a veces escribo ahí, te pasas y entonces tienes que redactarlo de tal forma que lo que vas a decir quepa en 140 caracteres. Bueno, como la Biblia está escrita con la limitación del espacio, hay que tratar de entender lo que dice más abajo, lo que las palabras quieren añadir al texto. Por eso cuando si estamos leyendo ahí realmente alguno de ustedes se había preguntado alguna vez, oye, realmente, ¿qué fue lo que dijo la serpiente? Entonces, en lugar de leerlo así todo corrido, no, vamos frase por frase. Y aquí va, ¿qué fue lo que dijo? Lean la Biblia con detenimiento. La primera cosa que dijo es, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Segunda frase, no moriréis. Tercera frase, serán abiertos vuestros ojos. Cuarta frase, seréis como Dios. Quinta frase, sabiendo el bien y el mal. Y aquí viene mi pregunta para ustedes. Eso es lo que tenemos que hacernos las preguntas cuando estudiamos la Biblia. Porque la Biblia es un desafío para el intelecto. Por eso hay que dedicarle tiempo al estudio. La pregunta que tengo para ustedes es, de esas 5, ¿cuál es la frase más cautivante? Es decir, la frase que la mató. Ustedes saben que cuando uno está argumentando así, yo acostumbro decir, cuando estoy argumentando con alguien así, de repente le digo, ahí te va, de esta no te levantas. Y le dejo caer un argumento, ¿no? De esta no te levantas. Así pienso yo, pero sí se levanta. Así, uno piensa que tiene la frase demoledora, la cautivante, la frase con la que te caes porque te caes.
¿Cuál es? A ver. Seréis como Dios. Bueno, vamos a hacer una votación rápida, conteo rápido, conteo de salida. Primera, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuántos creen que es la más cautivante? 1, 2, 3. No moriréis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serán abiertos vuestros ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seréis como Dios. ¡Ah! Ya. Es la frase matona. La serpiente le dijo, con esta te caes. ¿Por qué crees que es la frase matona? El que me la diga, ¿qué le damos de premio? ¿No tenemos un premio ya? No. ¿Qué tenemos ahí? ¿Un qué? Una bolsa. Una bolsa, pues, una bolsa. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría? ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces tendemos a querer parecernos cada vez más. Ahí va. Es cierto. Pero hay una razón que es, se acabó el mundo. ¿Cómo? Al ser humano le gusta ser autosuficiente. Griselda. Ahí va, más seria que ella. Porque fue por lo que cayó el mismo. ¡Eso es, amigo! ¡César! Llévale a César. Dale un abrazo. Moira es egresada de comunicación. Lo que ustedes dijeron se complementa con lo que él dijo. Porque tú dijiste, ahorita le voy a decir qué dijo. Porque tú dijiste, ¿qué dijiste? Sí, correcto. Fíjense bien, ella dijo, es que somos hecho imagen de Dios y bueno, uno quiere parecerse a... Muy bien, tú dijiste, porque el ser humano quiere ser autosuficiente. Y él dijo, porque es que él cayó con eso. ¿Se acuerdan que Satanás dijo? Seré semejante al Altísimo. Me sentaré allí. La ambición de ser como Dios lo enloqueció. Pero hay algunas cosas que le tenemos que... Este asunto de la Biblia es tan cautivante, es tan nos atrae tanto. Quédense leyendo el texto, lean como entre líneas. La Biblia es un desafío para el intelecto. Pregúntense cuando estén leyendo la Biblia. En el siguiente periodo les voy a dar algunas ideas para la lectura de la Biblia, estudiando otro encuentro. No, el que vamos a estudiar en la siguiente, que es la final, la presentación final, vamos a ver la madre de todas las guerras. Eso lo vamos a ver en la presentación final, otro encuentro. Pero cuando ustedes leen la Biblia dicen, ok, ¿qué fue lo que realmente dijo la serpiente? Y ustedes dicen, ¿dónde está? ¿Por qué Eva cayó? Pues, ¿por qué? ¿Qué le dijo que la convenció? Pero vamos a algunas cosas. La primera frase de la serpiente, Eva la resolvió. Si ahí se hubiera quedado todo, pues ella sale victoriosa. Porque le dijo la serpiente, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y ella dijo, no, se sabía bien el discurso de ella. Dijo, no, el Señor nos ha dicho, no comáis del árbol de ciencia del bien y del mal, porque del día que de él comiereis, moriréis.
Sabía el discurso, Rolando. Ella sabía bien, salió bien. Los ángeles que estaban ahí, los ángeles buenos, aplaudieron a Eva, dijeron, ¡salió! El primer cañonazo lo aguantó. ¿Sí? Lo hizo muy bien. Porque la serpiente la quiso seducir. Dijo, no. Lean Génesis 2:17. ¿Qué dice Génesis 2:17? A ver, alguien atrás con voz fuerte o... Leanlo. ¿Qué dice? A ver, fuerte. Párate, volteate para allá y diles. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Miren, eso fue lo que le dijo Eva a la serpiente. Y dijo, no. Lo que el Señor nos ha dicho es... Y la serpiente dijo, no cayó. Y entonces viene la segunda frase, no moriréis. Y tú te preguntas, oye, ¿y la serpiente qué se cree? ¿Que acaso la serpiente fue la que creó la luz? ¿Que acaso fue la serpiente la que dijo, sea la luz? Y fue la luz. ¿Qué acaso fue la serpiente la que dijo, sepárense las aguas de la tierra? Y a la seca llamó tierra y a las aguas llamó mares. ¿Qué acaso fue la serpiente la que dijo, produzca la tierra toda hierba verde? ¿Qué acaso fue la serpiente la que hizo las lumbreras para el día y para la noche y también las estrellas? ¿Qué acaso fue la serpiente la que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen? Si no hizo eso, ¿por qué ahora dice, no moriréis, cuando el que creó todo dijo que sí iban a morir? Oye, pues ¿quién te crees? En el último análisis, muchachos, solamente hay una tentación. Si alguna vez les preguntan cuántas tentaciones hay, no, ni siquiera 3. Hay solo una tentación, nada más. Y la tentación es, ¿le harás caso a lo que te dijo Dios o seguirás un camino por tu propia cuenta y riesgo? Es la única tentación que hay. Cuando la serpiente, que era Satanás, disfrazado de serpiente, dijo, no moriréis, estaba diciéndole a Eva, ¿le vas a seguir haciendo caso a Dios o tomarás un camino por tu propia cuenta y riesgo? Y quiero decirles una cosa, muchachos, el problema fundamental del pecado es la autoridad. Yo les podría decir a ustedes que de los dilemas que pusimos esta mañana, los 10 dilemas, yo podría decir, resuman todos esos 10 en un solo dilema. Y el un solo dilema es, ¿a quién voy a obedecer? ¿Quién es en el último análisis la autoridad de mi vida? ¿Quién es? ¿Quién es en el último análisis la autoridad? Estaban los jóvenes hebreos y empezaron a tocar las músicas y todos se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor y ellos no se arrodillaron. Nabucodonosor el rey les dice, arrodíllense. No lo vamos a hacer. Voy a calentar el horno. No vamos a hacer. Lo voy a calentar 7 veces. Ahí van a morir chamuscados. Y entonces ellos dijeron, el Dios a quien servimos nos va a librar, pero si no nos libra, queremos que sepas que no adoraremos su imagen.
en el último análisis, ¿quién es tu autoridad? ¿Quién es? En todos los dilemas que me pusieron, y en el que fue el dilema más duro que ustedes piensan que enfrenta la juventud, que es de las relaciones sexuales extramaritales, premaritales, extramaritales. Allí el asunto es, ¿quién es tu autoridad para decidir sobre ese tema? ¿Quién es? Y saben, ese es el problema del ser humano. Uno lo ve con los hijos. En este momento, yo soy autoridad, pues, para mi hijo, para mi nieto de 2 años. Y yo soy autoridad. Yo recuerdo cuando mi hijo, el más chico, mi tercer hijo, estaba dormido una vez, un viernes de noche. Me acuerdo bien, porque ese fue un momento crucial en mi vida. Estaba acostado en la cama un viernes, le conté la historia y se durmió. Se quedó dormido apacible, estaba chico, 4 años. Y yo me pregunté a mí mismo, ¿cómo es posible que esa criatura algún día se me revele? ¿Cómo podrá ser? Se me hace imposible. Pero llegó un momento en que los hijos le dicen a los papás, no, papá, es viejo. No. Y algunos hijos dicen, no, pues ¿sabes qué? Es mi vida. Es mi vida. El otro día escuché a un pastor en una semana de oración que cuando el hijo le dijo, es mi vida. Papá, ¿cuándo vas a dejar de meterte en mi vida? Así le dijo el hijo. Y el papá le dijo, espérate, el que te has metido en mi vida fuiste tú. Yo no me metí en tu vida. Tú nos caíste. Y te has metido en mi vida. Todo el tiempo te has metido en mi vida. Cuando yo estaba cansado, dice él. En la historia que contó, esto que contó el pastor me conmovió a mí. Y los muchachos estaban callados en la universidad. El papá le dijo al hijo, cuando yo llegaba rendido a la casa, me quedaba acostado, dormido profundamente. Y tú eras un bebé y te empezaste a meter en mi vida, comenzabas a llorar a medianoche. Y me despertabas y te íbamos a atender tu mamá y yo. Y nos íbamos otra vez a dormitar y otra vez volvías a llorar. Y que ahora el biberón y que cámbialo de pañal. Y ahí vamos a comprarte pañales. Y que otra leche porque esa no. Y metiéndote en mi vida y metiéndote en mi vida. Y luego tenía que llevarte a la escuela, yo tenía otros compromisos, me tenía que levantar más temprano. Ahí voy a la escuela. No, papá, es que va a haber un programa cívico. Pero espérate, yo tengo una reunión. Pero es que voy a participar en el programa cívico. Pues tenía que cancelar el programa cívico. Y ahí voy a oírte. Y yo decía, oye, ¿cuándo se va a dejar de meter en mi vida este tipo? Todo el tiempo. Tú eres el que te has metido en mi vida. Así le dijo el papá. Y yo no te lo reclamo. Te quiero. Por eso me levantaba en las noches. Por eso iba a los programas cívicos. Por eso te llevaba a los programas a jugar basquetbol con tu equipo. Iba ahí con tu equipo todas las noches a jugar. Por eso te compré ropa. Por eso cuando reprobaste, yo fui a hablar con tu profesor. Por eso cuando tuviste problemas disciplinarios, me llamaron a mí para que fuera a hablar. Te has metido todo el tiempo en mi vida, no me has dejado en paz, Lenin. Pero te quiero. Pero así somos los seres humanos. Nos rebelamos. Nos rebelamos. Y en el último análisis, la pregunta es, ¿cuál es la autoridad que tú vas a respetar? ¿Lo que te digan tus amigos? ¿Lo que te diga tu amigo? ¿A lo que te invite tu amigo? ¿Lo que te dé para leer? ¿Lo que te dé para escuchar? ¿Lo que decidan
lo que diga el maestro, lo que diga el rector. ¿Cuál es, en el último análisis, tu fuente de autoridad? Ahí estaba el asunto de autoridad. No moriréis. Dios dijo que se van a morir, Él dijo no moriréis. Hasta el día de hoy, Dios nos dice que debemos ir por cierto camino y Satanás nos dice no es cierto, vayan por esto. Y ahí vamos nosotros. Pero la frase, y esa frase Eva la descontroló, dijo, no moriréis, ¿cómo? Si ya Dios me dijo que no, que sí vamos a morir, usted dice que no. ¿Quién sabe? A lo mejor es cierto, a lo mejor está loco, a lo mejor a mi papá le falla, a lo mejor al pastor, no es cierto, que el yugo con los infieles, no es cierto. Este es mejor que todos los de la iglesia, no es cierto. No le falla. Mi papá ya está viejo, ya está anacrónico. Eso lo dejó de estampiar. Luego vino, serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué estará viendo él que yo no veo? Y a mí me llama la atención esa frase porque alguna vez alguna muchacha que se quiere mantener, una muchacha o un muchacho que se quiere mantener en los caminos de Dios, de repente alguien me dice, espérate, te vamos a abrir los ojos, tú eres muy inocente, te vamos a abrir los ojos. ¡Abre los ojos! Abrir los ojos es un desafío a nuestra inteligencia. Eso fue un desafío a la inteligencia de Eva. Serán abiertos vuestros ojos. Eva dice, algo que no hemos visto, que él ya vio. Y entonces viene la frase en la que yo estoy de acuerdo con ustedes, fue la frase demoledora. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Todo el tiempo nosotros queremos tomar control de nuestra propia vida. No queremos que nadie nos controle. Yo voy a tomar control de mi vida. Y en cierto sentido nosotros debemos ser responsables de nuestros actos y tomar decisiones. Dios espera que eso hagamos como cristianos maduros. Pero jamás podremos independizarnos de Dios, que es la última fuente de autoridad. Y bueno, voy a entrar a otro encuentro, pero antes de eso vamos a voy a pedir a los pastores que vengan aquí al frente. Habiendo dado esta introducción a este momento, que está cerrando con todo lo que hablamos durante este día de los dilemas que enfrentamos, los problemas que enfrentamos. Ahora están los pastores, les voy a pedir que pasen aquí al frente. Y entonces, me tocó la parte más fácil, yo voy a ser moderador nada más. Entonces, ¿quién nos falta? Ok. Bueno, vamos a establecer un diálogo. Hemos hablado de los dilemas, hemos hablado de lo que significa arrepentimiento, la puerta de entrada, el servicio, la puerta de salida. Hemos hablado de los problemas de los jóvenes contemporáneos, según la investigación del grupo Barna. Hemos hablado de lo que es, ahí está en la pizarra, la única tentación. Y ahora tienen la oportunidad de hacer preguntas, comentarios, sugerencias. Aquí tenemos al presidente de la Unión, al director de jóvenes de la Unión, al director de jóvenes de la asociación, personas que pueden desarrollar programas que los jóvenes necesitan, pueden contestar preguntas a necesidades específicas que tienen los jóvenes. Y entonces ahora abro por media hora la oportunidad de tener un diálogo antes de tener un receso de alguna actividad y luego vendremos para la reunión final. ¿Quién es el primero? Preguntas, comentarios, sugerencias. El que lo quiera hacer, levanta la mano, yo le digo que sí, entonces se pone en pie y les dice. Muy bien.
gracias. Gracias, Enrique. Una pregunta que yo les hago es en base a la encuesta que ahorita salió. Es una realidad eso de las relaciones prematrimoniales. Yo lo que he visto en la iglesia es que hay encuentros de matrimonios, hay para las mujeres, pero nunca hay como que congresos para parejas o de noviazgo. De esos congresos que te orientan a cómo va del noviazgo al matrimonio. No hay algo así aquí en la iglesia que te diga qué es lo que hay que hacer para tener un buen noviazgo, un buen matrimonio, así como esos congresos universitarios o congresos de noviazgo, pues así. O sea, ese tramito que va del noviazgo al matrimonio, la iglesia creo que lo ha descuidado y no ha dado mucha información de eso. Bien. Por eso yo creo que salió esa encuesta. Muy bien, gracias. Y la iglesia que ha tenido como provisión de eso. Bien, tú dices el tramito ese que hay entre, ¿verdad? Ya está cayendo y hasta que cae. En ese tramito, ¿qué hay? Bien, ¿cómo podemos atender ese tramito? Muy bien, constructores. Una palabra. Bueno, yo aprecio mucho el comentario de Enrique, creo que es muy válido. Probablemente la temática que se desarrolla a nivel de federaciones de jóvenes o a nivel de campamentos tenga que ver con el noviazgo de manera más general. Y ese tramito al que se refiere Enrique, que es algo más específico, quizá la temática más profunda, más orientada a quienes ya están pensando serio, formalmente ya en el matrimonio. Creo que es cierto, Enrique, es algo en lo que hay que trabajar un poco más. Materiales hay, pero hay que hacer actividades en las que se promueva el estudio, el material, etc. Y me parece que es muy bueno, y qué bueno que se comenta que en esa área se puede enfatizar un poquito más la instrucción en eventos como estos. Excelente, muy bueno, gracias. ¿Saben? Hay cosas, por ejemplo, que yo acabo de tener un tambaleo en asuntos del aborto. Porque en este asunto de las relaciones prematrimoniales está el asunto del aborto. Y vivimos en tiempos en que el aborto se resuelve muy fácil. Pero tenemos que ser cuidadosos y recordar qué hay sobre la vida y sobre el aborto. Y hace unas semanas yo estaba discutiendo con un médico por la siguiente razón. Fíjense que me estaban contando del nacimiento de un niño que nació con sus músculos atrofiados, o sea, no los puede usar los músculos. Entonces el niño está en un tratamiento especial en el que la madre le está estimulando los movimientos de sus músculos, hay que estimularlos. Y me contaron que la señora puso al niño en una tablita así caída para estimular que al rodar pues quisiera mover algo. Y pasó el primer día y la mamá mirando a ver si había un movimiento. Me dijo la muchacha que había estado con ella, me dijo, fíjate que pasaron 4 horas y la señora mirando, nada movió. Al día número 15, el niño movió algo y la señora se moría de alegría por un pequeño movimiento. Entonces yo le dije al doctor que estaba conmigo, oye, le dije, ¿por qué no se hacen exámenes las mujeres? ¿Qué no se hacen exámenes? ¿No le hicieron un examen a ella y no le indicaron que había problema ese con el niño? Y él dijo, sí le dijeron a la señora. Le dije, entonces ¿por qué nació el niño? Me dijo, si los análisis que se hacen no es para que los padres decidan si el niño nace o no nace, porque desde que hay la concepción se hacen estudios y
Y ¿saben qué? Miren, viene con estos problemas y yo pensé que si un niño venía con tales problemas, pues mejor aborten. Fíjense, yo pensaba, racionalizaba. Y le dije, espérate, le dije, entonces ¿para qué hacen los estudios? Me dijo, los hacen para que los padres se comiencen a preparar mientras el niño está en gestación, para que comiencen a prepararse. Así le dije. Y me puso esa ilustración que me tambaleó. Me dijo, vamos a suponer que tú vas con tu hijo en el carro, tiene un accidente. En el accidente tu hijo queda cuadrapléjico, solamente puede mover el cuello para arriba. ¿Lo matas? No, le dije. ¿Por qué lo matas a un feto? Porque viene mal. Porque si te dicen que el feto no va a poderse mover del cuello para abajo, ¿por qué ese sí lo matas? Y sinceramente me tambaleó. Es que vivimos en épocas tan confusas. Y él me dijo, para mí me dijo, como médico, desde que comienza a haber vida, no somos nadie para destruirla. Desde que comienza a haber vida. Entonces, si a mí me dicen, ¿sabe qué? Su hijo viene con síndrome de Down, pues hay que prepararse, estudiar, prepararse para recibirlo y guiarlo. Es una vida. Como eso está asociado a las relaciones prematrimoniales, hay que entender bien esto. Las relaciones sexuales matrimoniales se dan en el matrimonio y es un asunto muy serio que es del Creador y hay que ser muy cuidadosos. Pero como dice él, hay que tocar el tema, hay que hablar, dar un seminario con específicamente esa temática para esa brecha que tú dices que hay que darle información y prevención a la gente. Pastor. Creo que la pregunta es muy importante y yo quiero agradecer la forma como se condujo durante la mañana la temática de esta reunión, muchachos. Qué bueno que el profe eligió este asunto de seleccionar no lo que a él le parecía, sino lo que realmente se necesita. Y la Biblia es completa, no le sobra ni le falta. Y qué bueno que esta tarde podemos hablar. Todos los que estamos aquí somos seres humanos y en ese entorno, en esa plataforma, es bueno decir algunas cosas que posiblemente por la idiosincrasia cultural o por la forma como la iglesia maneja algunos temas, no son temas de púlpito, que deberían ser. Antes era el mundo en que crecimos nosotros, pues tenía unas limitantes, vamos a decir, tecnológicamente hablando, pero hoy no es así. Hoy ustedes tienen un universo abierto de tanta información buena y mala, ¿no? Yo siempre he pensado, cuando hablamos de temas de sexualidad, el significado de esa frase de Dios, de Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Y la pregunta que siempre me he hecho es, ¿por qué Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo? Cuando analizamos un poquito más el texto, y vamos más adelante del capítulo 2, Dios dice por qué. Y entonces encontramos en el versículo número 24, que para satisfacer esa pregunta de que, o bien esa ponencia de Dios, que no es bueno que el hombre esté solo, Dios hizo algo. Dios hizo una mujer. Una mujer. Así Dios suplió, llenó ese vacío de soledad. ¿Y cómo lo hizo Dios? Haciendo una mujer. Pero ¿qué dijo Dios? Dijo, por lo tanto, una vez que estaba hecha la mujer, por lo tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a una mujer, y aquí viene la parte importante del tema de la tarde de hoy, y serán una sola carne. Sin más que decir, simplemente la última parte del versículo
es una presentación completa de la sexualidad. Es decir, este es el orden de Dios. Número 1, dejar padre y madre. Todos los que estamos aquí esta tarde, hombres y mujeres, tenemos una madre, o tuvimos una madre, un padre, tenemos. Y llega el momento que hay que dejarlos. Y eso a los padres hay que decírselos. Es el momento en que hay que dejarlos a los padres. Y buscar a alguien para llenar esa soledad. ¿Y qué pasa después? Bueno, el asunto importante en la vida sexual del ser humano. Hay que conocer a una mujer, los hombres, y la mujer conocer a un hombre. Y yo quiero un poquito profundizar lo que dijo la pregunta de la tarde de hoy. No hay que negar, y eso yo a veces lo digo en el púlpito, que el hecho de que seamos cristianos no nos quita a los hombres nada. Hombre, nada. Al contrario, nos hace mejor, yo pienso, porque como no tomamos, no fumamos, no nos drogamos, ¿no? Estamos más que 0 kilómetros, ¿verdad? En el asunto sexual. Estamos completitos. No sé que así es, muchachos. Y también las muchachas. O sea, sanos, pues, esa es la palabra, sanos sexualmente. No hay nada que impedir. Entonces, debemos reconocer como iglesia y como dirigentes que quizás por los tabús que hay o los mitos que hay acerca de sexualidad, muy pocas veces tomamos preguntas directas como esta. Yo diría esta tarde, el pastor Vega, ya él sabe, hemos estado interesados en foros como estos, donde podamos no simplemente escuchar la ponencia teológica de un grupo de pastores, sino también la ponencia, la opinión de profesionales en la sexualidad. A la muchacha adventista normal no le sobra nada ni le falta nada como mujer. Y déjenme contarles algo rápidamente aquí, porque los que somos padres pasamos un poquito por ahí. Nosotros tenemos 2 hijos varones, Josué y Caleb. Estaba de presidente en la nación del Mayá. Josué estaba entrando a la adolescencia. Y una tarde yo llegué de viaje y dice mi esposa: Josué, quiero hablar contigo. Digo, ¿está bien? Y ya fui a su cuarto. ¿Qué pasó? Dijo: no, papi, yo quiero hablar contigo, pero me da mucha pena. Me da mucha pena. ¿Por qué te da pena? Entonces lo que hice fue programar un viaje de Mérida a Chetumal y me lo llevé. Fue el viaje que yo he hecho más importante como padre en toda mi vida. ¿Les conocen el camino de Mérida a Chetumal? Hay un tramo muy solo y muy interesante, venados y todo eso. No sé si tú hay venado, ya todo se lo comió la gente, pero interesante. Viajamos ese día. A la mitad del camino nos paramos a comer. Y después de comer, le digo: ahora sí, hijo, vamos a pararnos aquí, cerca de la laguna, ¿cómo se llama? La laguna que está por Chetumal, Bacalar. Y dice: mi papá, me da pena, pero te lo voy a decir. Dime, ¿sabes qué? Estoy empezando a sentir que me gustan las mujeres. ¿Y saben qué hizo, muchachos? Yo abracé a mi hijo, lo levanté por los hombros y dije: te felicito, hijo. Malo fuera o me preocupara más que me dijera lo contrario. Y le hablamos. Y dijimos. ¿Y saben por qué mi hijo atrevió a hacer una pregunta? Porque mi esposa y yo, desde bien chiquito, ellos empezamos a hablar de sexualidad. Hoy, él ya tiene más de 20 años, acaba de terminar su carrera, 5 años de medicina. Y él sabe lo que va a hacer. ¿Se va a casar para diciembre? Yo creo que no, profe. No es cierto. Y eso es lo que falta en la iglesia, eso es lo que falta en la iglesia. Y esa es la verdad. Y me da gusto que abramos aquí este espacio. La iglesia que hoy nosotros representamos, muchachos, el departamento de jóvenes y vida familiar está listo. Y ojalá podamos hacer más reuniones como esta, donde podamos abrir la carpeta y podamos escucharles a ustedes. Y nosotros compartir un poquito que tenemos. Y porque no, repito, tenemos profesionales cristianos en el área. Porque traemos un profesional secular, bueno, ellos ven la vida diferente, ¿verdad? Pero aquí está la respuesta, hermano. Yo felicito de veras esta tarde a ustedes porque estamos aquí, muchachos. Y quiero decirles que nadie se va a morir y no le va a pasar nada.
¿verdad? Si se mantienes puro y virgen, hombre y mujer, hasta el matrimonio como Dios lo manda, no va a pasar nada. Dios ya formateó una manera como expulsar aquellas cosas que puedan hacer niños y niñas antes del matrimonio. Dios ya lo hizo. Así que son cosas muy interesantes. Pastor Vega, yo quiero tratar de animarlo más para que en esta unión podamos abrir más espacios como estos para atender a nuestros jóvenes en esta dirección. Excelente. Muy bien, muy bien. Otra pregunta. Aquí. ¿Cómo te llaman? Raciel. Mira, la segunda vez que escucho que alguien se llama Raciel. Muy bien. Me dirijo al pastor Vega. Hace un par de años tuvimos una federación en Zumpango, los que tuvimos la oportunidad de estar ahí, escuchamos una predicación del pastor referente a lo tocante a su vida, y nos contaba una historia sobre, antes de su matrimonio por supuesto, sobre alguna chiquilla por ahí que andaba tras de usted. Pero es tan fácil quizá, sin comprometer a su esposa por supuesto, nos contaba esa historia sobre cómo una chica pues andaba tras del pastor. A mí me gustaría que nos contara y que nos dijera, pastor, concretamente qué hizo en las situaciones en las que se vio envuelto, como recordamos en Génesis 9, a la esposa de Potifar, tras José de buen carácter, José de buen ver, José temeroso de Dios, pero José, como Pablo decía, también tenía carne. ¿Qué hizo José y qué hizo el pastor Vega en situaciones concretas, quizá a punto de tu ronda? Sácame a la esposa. Muy bien, excelente. Gracias por la pregunta, Raciel. Estamos en confianza y por eso lo voy a contestar. Hace un tiempo, como bien dice él, yo conté algo de esto, ya me estoy acordando la ocasión. Se trata de que a los 15 años yo le dije a mi mamá que me iba a casar. Ustedes saben que uno a los 15 años no está preparado para eso. De repente a esa edad no sabes ni dónde tienes el ombligo. Entonces, evidentemente no estaba yo listo. Yo me puse necio en esa edad, 15 años, lo recuerdo muy bien. Y era porque, de alguna manera, la experiencia que yo tenía con esta muchacha, una relación de amistad que se convirtió en un noviazgo prematuro, me hacía pensar que ella era la mujer de mi vida. Yo pensaba así, 15 años. La cosa fue creciendo, ella era mayor que yo, 2 años, y por eso yo decía que ella tenía cierta ventaja para entender algunas cosas que yo no entendía igual en esa edad. Y entonces yo sabía que ella tenía que ser adventista, porque eso desde niño yo lo he escuchado, y la llevé a la iglesia. Estábamos yendo a las conferencias y yo le decía a mi mamá, porque yo quería convencerla a ella, ella está yendo a la iglesia y todo le está gustando. Y yo platicaba con esta muchacha y me decía que todo le gustaba y que le encantaba ir a la iglesia, etc. Los hermanos de la iglesia me decían a mí, es que tú no te das cuenta que ella viene aquí solamente por ti. Y muchos me lo dijeron. Yo decía, no, es que ella me quiere. Y la verdad es que yo pienso que podemos ser muy felices los dos. Reitero que tenía 15 años. Una noche regresando de la conferencia, estaba predicando el pastor Espinosa, José Mercedes Espinosa, en la iglesia de Anáhuac. Veníamos desde La Colmena hasta la iglesia de Anáhuac. Las conferencias eran largas, eran de profecía, y cuando ya íbamos de regreso, ya era noche, íbamos en el autobús, los dos sentados, el autobús oscuro, y tú sabes, un muchacho, una muchacha, noche, oscuro, camión. Sí, ¿no? ¿Voy bien o me regreso? De repente la muchacha me dice, escuchen bien, la muchacha dice, oye, tú sabes que cuando dos personas hacen el amor, sus corazones laten al mismo tiempo. Imagínate.
Bueno, de repente yo tuve la tentación de científico. El método científico establece que tú puedes decir que algo es cierto hasta que lo has comprobado. Y yo tuve así como que un complejo científico y dije, pues no sé. Pero quiero decirte que cuando uno está en esa situación, uno tiene que echar mano de lo que tienes en la cabeza. Una guerra entre las hormonas y las neuronas, entre los principios y las sensaciones, los deseos, los impulsos, el instinto. Una guerra entre quién tiene la autoridad. No te voy a decir que eso resultó fácil, pero te voy a decir por lo menos unas 3 cosas que yo creo, y tal vez ese era el corazón de la pregunta recién. Una de ellas, yo sé lo que había aprendido desde que era niño. Lo tenía bien claro aquí. Y eso fue de lo que pude echar mano. Yo sabía que la Biblia decía que eso no estaba correcto. Porque la Biblia dice que no hay que fornicar, porque la Biblia dice que no hay que adulterar. Y tiene bien clara la línea de lo que significa la sexualidad, el matrimonio, etc. Yo lo sabía y pude echar mano de eso que sabía. Número 2, yo sabía, y creo que tuvo mucho peso para eso, que mi mamá y muchos hermanos de la iglesia estaban orando, porque ellos estaban viendo que mi mamá me dijo un día, yo soñé, hijo, que tú ibas caminando en un camino y en ese camino llegabas a un precipicio y soñé que estabas a punto de caerte en el precipicio. Bueno, yo sabía que esa mujer, mi mamá, estaba orando por mí y que los hermanos de la iglesia estaban orando por mí. Y creo, muchachos, que eso tiene mucho sentido y tiene mucho poder, que tú sepas que alguien está orando por ti. La número 2. Y la número 3, que hay momentos de lucidez que todos tenemos. A veces nos adormilamos por un enamoramiento, nos adormilamos por algún deseo, por alguna expectativa, por alguna cosa. Pero cuando tienes un momento de lucidez, cuando piensas las cosas, cuando sabes lo que puede venir con eso que vas a hacer, es el momento de tomar la decisión. Y no quedarte ahí adormilado, y no andarte en las ramas, sino tomar la decisión y decir, esto es sí o esto es no. Y en ese momento yo tuve que hacer lo que hizo José, ser descortés. La cortesía era, pues, ¿cómo le voy a quedar mal? ¿Cómo la voy a desairar? Un falso entendimiento de la cortesía, ¿no es cierto? Yo tuve que correr. El resto de la historia se los platico después. Gracias a Dios me ayudó a vencer. Evidentemente no pasó nada. Gracias a Dios yo pude correr. Solamente les digo, esa relación fue tan significativa en ese momento, en esa etapa de mi vida, fue tan fuerte que yo tuve que incluso que dejar la Ciudad de México. Me fui a otro lugar a colportar, y en el fondo una de las razones de eso era que yo no lograba deshacer esa situación, deshacer esa relación. Esa tentación estaba allí. Yo tuve que dejar, me fui a otro lugar y bueno, colorín colorado, la historia ha terminado. Muy bien, pastor, muy bien, excelente. Esto le ocurre a las muchachas también. Hay que ser cuidadosos. Elena de White habla de que hay que mantener ciertas distancias. Es mejor la distancia. Muy bien, eso es mejor. Su vida está en las manos de Dios. Otra pregunta, comentario. Tenemos 6 minutos más. Muy bien.
preguntas, comentarios, sugerencias. Profe, si no hay, me gustaría comentar algo. Danos una pregunta, ¿sí? Aquí. Jacob. Sí. Él es el mejor de todos los Jacobs. Ya me levantó un poquito la moral después de lo que... Miren, ustedes saben que el lema de jóvenes y especialmente ministerios juveniles de la División Interamericana es Generación Poderosa. Y a mí me asombra mucho por qué ese lema ahora. Y se enfatizan tres cosas, que es la lectura de la palabra de Dios, la oración y el testimonio. Saben que hay muchos libros. El pastor Malcolm Allen escribió uno, Conducción Divina, Operación Mundana. Hay otros materiales que sacan, por ejemplo, el Value Genesis sobre algunas estadísticas de los muchachos. Yo siento que las preguntas que tenemos son muy válidas, pero creo que no estamos leyendo entre líneas, como dijo el profe. Creo que nos estamos yendo por las ramas y no estamos dándole al centro. Y lo digo con respeto, pero con cariño. Creo que la iglesia necesita, es verdad, necesitamos más seminarios para hablar de los muchachos sobre noviazgo. Pero esa es una consecuencia, el centro no es ese. Tal vez debemos hablar de los muchachos de drogas, es bueno, pero ese no es el centro. Tal vez debemos hablar de los muchachos de cuestiones, no sé, sexuales, es bueno, pero ese no es el centro. Ese no es el centro. Hace tiempo nosotros conseguimos uno de esos jueguitos con mis hijos, de esos que le das el tiro blanco con imán, como pechitas con imanes. Y con mis hijos le empezábamos a dar. Y de pronto, una tarde empezamos a jugar con los tres, con los dos, conmigo con tres, y a ver quién era más. Y de pronto nos damos cuenta que la razón del jueguito, tú ganabas y le pegabas al 100. Y nos entusiasmábamos por eso. Creo que debemos hacer lo mismo con la iglesia. De meter un gol o de darle al éxito cuando le damos al centro. ¿Y saben cuál es el centro? Cuando un joven tiene su culto personal, su devoción personal, el noviazgo, no hay problema, tiene solución. Cuando un joven se pasa orando en la madrugada y en la noche tiene una devoción con el Señor, las drogas tienen solución. Cuando un joven se pone a predicar la palabra de Dios y a testificar, a compartir su fe, las cuestiones extras de los cuestiones de sábado, de trabajo y de exámenes, tienen solución. Y yo creo que en la iglesia debemos darle el blanco, muchachos. A mí me llama mucho la atención que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se mencionan las tres cosas en el santuario. Ustedes saben que cuando entran al lugar santísimo encuentran tres muebles: los panes, el candelabro y el incensario. ¿Y cuál es el símbolo? Jesucristo. ¿Pero cuál es? La Biblia, el testimonio y la oración. Y cuando ustedes van con Pablo en Efesios 6, necesita 7 armas en contra de Satanás. Y las tres se repiten: la Biblia, la espada, la oración y la presto del Evangelio. Los pies con la presto del Evangelio. Lo demás, la fe, la salvación, la justicia y la verdad, esa la pone el Señor. Pero es lo mismo. Y a mí me asombra cómo Pablo le da un consejo a un joven en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán ¿qué? Persecución. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí: ¿quieres vivir bien? ¿Realmente quieres vivir piamente? Ten en cuenta que te van a perseguir y te van a rechazar en la universidad, te van a rechazar en tu escuela, te van a rechazar en la iglesia, te van a rechazar en tu casa. ¿Y saben qué, chicos? Es verdad. Debemos preocuparnos por estos temas, pero déjenme expresar mi sentido. Mi sentir. Cuando viene este programa, creo que nuestra preocupación debe ser: muchachos, ¿saben qué, universitarios? Vamos a estudiar la Biblia como nunca. Vamos a orar como nunca. Y vamos a compartir la palabra de Dios como nunca. Y lo demás, cuando vengan seminarios, van a reforzar lo que ya tenemos firme en nuestro corazón. Y muchachos, déjenme expresar: van a suceder muchas dudas. Cuando un chico viene y nos pregunta con respecto a la sexualidad, al noviazgo, al matrimonio, a las drogas, es porque hay algo por allí que tiene que reforzar. Y son dudas que todos tenemos. Yo también pasé lo mismo con mi hijo. Y hay que
hacerlo, hay que informar. Yo no estoy diciendo que sea malo hablar de esto, entiéndame. No digo que, porque la gente necesita información. Información no solamente cuando lo vives, sino también información de prevención. Pero la base en que vas a fundamentar todo eso tiene que ser muy sólida. Para que, como dice mi profecía, nada ni nadie pueda moverte. Porque el Señor está claro en tu mente. Y yo quiero reafirmar, yo hice una investigación en el Campo de Iglesias Mayores de nuestra asociación. Vamos a hablar sobre eso. Y la Federación de Jóvenes, ¿saben cuáles son las causas primordiales por las cuales los chicos se van a la homosexualidad o se inclinan al sexo prematrimonial, antes del matrimonio? La gran mayoría de la encuesta, hay una encuesta en Value Genesis, es cuestiones de música. Los chicos en las investigaciones que escuchan música que es del mundo refiriéndose a eso, miren, tienen el 85% de probabilidades que lo hagan. Los chicos que ven en televisión o películas de este tipo tienen el 80% de probabilidades que lo hagan. Pero cuando un chico hace eso, es porque ha descuidado ya esto. Entonces, vámonos al punto. Y para poder entrar esto aquí, hay que quitar esto que está estorbando. Y entonces Dios va a hacer una generación poderosa. Una generación poderosa. Que se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 18. Que la gloria de Dios va a alumbrar toda la tierra. ¿Por qué? Porque este ejército se va a formar, que va a reflejar el carácter de Cristo. Querrá ser, no en lugar de Dios, pero ser semejante a Él. Yo creo, muchachos, vamos a esa idea. Si la iglesia a nivel mundial lo está organizando, yo una vez le dije a mi abuela, oye abuela, le digo, mi abuela tiene más de 70 años en la iglesia, 70 y tantos años en la iglesia. Oye abuela, ¿tú alguna vez has leído o has escuchado la noticia de que se dé el conflicto de los siglos en todo el mundo de la iglesia adventista? Mi abuela se recuerda y me dice, nunca, hijo. Y me dice, le digo, ¿y sabes, abuela, que ahora se va a repartir el conflicto de los siglos en todo el mundo? Y me dice, ¿por qué? Le digo, abuela, porque ya llegó el tiempo. Ya llegó el tiempo en que se tiene que levantar una generación diferente. Y yo creo que la iglesia está haciendo con los niños de que lean el conflicto de los siglos. Nosotros, nuestra parte, en campamentos, camporías, conflicto de los siglos. En las iglesias, conflicto de los siglos. La palabra de Dios, porque cuando la iglesia lee la escritura del Espíritu de profecía, muchachos, lo mejor viene todavía por delante. Y yo creo que lo demás, como dijo Jesús, es bueno hacerlo sin descuidar que lo más importante. Que Dios nos oiga, muchachos. Bien. Vas a plantear una pregunta que vamos a responder rápidamente. Estamos pasados 2 minutos. Dime. Raúl. Comentarios con respecto a lo que dice el pastor. Gracias. Unirme a la misma temática que el pastor Bolaños dice, hay que atacar el problema de fondo. ¿Cómo se ataca el fuego? Pues sobre la fuente. Y la palabra de Dios, precisamente un consejo del apóstol Pablo, según el Timoteo 2:22, muchos lo conocemos, y habla precisamente sobre esta temática. Dice la palabra de Dios, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor de limpio corazón. Es un hermoso consejo que habla precisamente de lo que tenemos que hacer, de lo que hizo José, huir de las pasiones juveniles, de todo aquello que nos atrae, de esta problemática que es la número 1 que está sucediendo aún dentro de nuestra iglesia, porque no estamos exentos. Sin embargo, hay que darle una solución desde el fondo, y precisamente la convocatoria de la iglesia es crear esa generación poderosa que ora, que estudia la palabra de Dios y que tiene una buena testificación. Gracias. Estaba leyendo una discusión que tienen unos jóvenes también por Facebook sobre el tatuaje, los tatuajes. Pero no es con ustedes, porque ustedes no tienen ese problema, así que ya hemos terminado. Gracias, pastores. Gracias, porque sería una buena pregunta para hacerle a ustedes qué piensan de los tatuajes. ¿Tienen una pregunta más? ¿Sí? ¿Opinión? Muy bien. Bueno, una de las opiniones que a mí me llama mucho la atención es que hay muchos jóvenes, o habemos muchos jóvenes, que nosotros tomamos la Biblia y que a veces no entendemos. No entendemos porque
A lo mejor no oramos antes de tomar la Biblia, o se nos olvida, se nos pasa, o simplemente no tenemos a nadie que sepa más que nosotros y que esté con nosotros para darnos una instrucción. Aún en nuestra propia familia, aún como a mí me ha pasado, teniendo una familia, un padre que dé estudios bíblicos, a lo mejor a las que menos les da estudios bíblicos es a su propia familia. Entonces, nosotros tenemos la Biblia, nosotros sabemos que tenemos que orar, pero ¿saben? Hay una cosa, nosotros no conocemos a Dios. Aún tomando la Biblia no conocemos a Dios, y cuando no conocemos a alguien no podemos tener una relación con Él, no podemos vivir con Él, no podemos saber lo que le gusta, ni qué color le gusta, ni qué música le gusta, porque simplemente no lo conocemos. Y hay otro problema, otros dos problemas que, bueno, a mi punto de vista yo veo. Uno, el relativismo, que en este momento se ha dado, en este momento de jóvenes. Si tú piensas que está bien, entonces está bien. Si tú piensas que está mal, entonces está mal. Somos muy relativistas. Y el segundo problema es el yo. A los únicos que nos queremos satisfacer es a nosotros mismos, pero nos olvidamos que hay alguien más que es dueño de nosotros, porque no somos dueños de nuestra propia vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a Dios. No solo tomar la Biblia, no solo orar, también preocuparnos por entender la Biblia, por buscar a alguien más que nos instruya, o a lo mejor acercarse. Si hay muchachos, siento yo que muy tímidos, y a lo mejor ni siquiera tienen ese valor para acercarse, y no entiendo, me ayuda a entender. Y habemos muchos adultos que estamos más preocupados por los de afuera que por los de aquí adentro. Entonces, esos son otros de los problemas que... Excelente, muy bien, muy bien. ¿Saben? Cuando yo estaba bastante joven, asistíamos a lo que se llamaba institutos bíblicos. Eran como congresos de jóvenes, pero se llamaban institutos bíblicos. Por ejemplo, yo recuerdo haber acudido a uno cuando el pastor George Brown era director de jóvenes en la división, para estudiar como jóvenes, estudiábamos juntos el libro de Efesios. Imagínense cómo sería un fin de semana, ok, vamos a estudiar el libro de Efesios para los jóvenes de ahora. Vamos a estudiar un fin de semana como los evangelios. Vamos a estudiar y vamos a que nos expliquen, que nos ayuden a entenderlo. ¿Qué nos está diciendo Dios en los evangelios a los jóvenes de ahora? Vamos a estudiar el evangelio de Juan. Yo creo que sí es muy buena idea que nos juntemos y nos ayudemos mutuamente a cómo estudiar la Biblia y cómo conocer más a Dios a través de la Biblia, porque la Biblia podemos estudiar como un libro de literatura. Muy bien, gracias Pastor Tomás. Yo creo que, si me permiten, no puedo aceptar sin mencionar unas cosas más rápidamente, profe, con su permiso. Ya no soy su alumno, fui su alumno. Nada, yo respeto mucho al profe. Generalmente cuando tomamos algún tópico como este y quizás no hay tiempo suficiente o la libertad de parte del auditorio para expresar algunas inquietudes que están ahí, aquí están en las mentes de ustedes, a veces queda un vacío y posiblemente en el caso de algunos nos vayamos de aquí viendo que la vara está muy alta y que no podemos, y algunos se derrotan. Así que me gustaría invitarles para practicar lo que aquí se ha mencionado durante este día. En primer lugar, tener el contacto con la palabra de Dios, que no es fácil porque es la lucha más intensa entre nosotros y el diablo, de leer la Biblia. Aún a los pastores, el diablo nos pone muchas cosas, distractores, y a veces perdemos ese contacto, porque esa es la parte principal. Pero yo les invito, muchachos, a leer también otros libros que nos ayudan, que son buenos. Hay libros que marcan al ser humano, y eso es bueno. Primero la palabra del Señor, hay que orar, buscar, pero hay algo más todavía que nos puede ayudar en el diario vivir, pues para hacer algo en la vida cristiana y ayudar a otros y primeramente a uno mismo, ¿no? Por ejemplo, un libro que a mí mucho me ayudó en la vida de superación personal, que es un bestseller de esos viejitos. Es este que dice, hace falta un muchacho, de Arturo Poyas. Muy bueno. Y ese libro a mí me marcó. Hace unos años atrás, ya que estaba ya de pastor y dirigiendo la iglesia, me encontré con un libro. No es un libro, pero es una fábula. Ustedes han leído por ahí también, que se llama ¿Quién se llevó mi queso?, de Johnson Spencer.
Interesante ese, no sé, unas 70, 80 páginas, ¿no? Hay libros que marcan. Hace poco, el año pasado estaba viajando y llegué al aeropuerto y me fui a una librería y encontré este libro, muchachos, de Virginia Brett. Es otro libro que me impactó, que marcó, se llama Dios nunca parpadea. Y me cautivó el título y lo di todo. Luego vine a casa, dije a mi esposa, compré este libro, me gustó, y mi esposa anoche lo terminó de leer. Es un libro práctico, profe. Y miren que esta mujer dice, claro, dame la mano, lo dice, pero miren que dice esta dama en la página 29. Digo esto para que no vayamos aquí, salgamos de aquí con un trago amargo y que la vara está muy alta. ¿Sabe qué? Es imposible eso de la sexualidad. No se puede. No, sí se puede. Miren qué dice esta autora. Ella no es católica, es cristiana. Tiene un tinte católico, pero más orientado a lo cristiano. Y dice lo siguiente: Dios no quiere que nosotros seamos tan santos que perdamos nuestra humanidad. Punto y seguido. Dios no quiere oraciones falsas ni alabanzas hipócritas. Dios quiere una relación honesta, genuina y real. Y termina este capítulo diciendo que cuando uno, para lo que comentó aquí, cuando uno realmente acepta a Dios como su amigo, uno dice, ha resuelto sus problemas de esa falta de encontrarle significado a la Biblia, de encontrarle significado a lo que sucede. Así que yo les invito, no intentemos ser santos en el contexto de la palabra, ¿verdad? Somos santos, somos apartados. Pero en el contexto como se maneja, a veces pensamos que ser santo es que ningún pensamiento, cuando veo a una mujer o usted ve a un hombre, no, porque eso no es así. ¿Se imaginan que Dios nos borrara la atracción sexual, muchachos? Fuéramos como esa pared. No, Dios no quiere eso. Dios lo va a mantener. Pero Dios quiere que mantengamos poner una relación genuina, real. Y entonces podemos caminar en la vida cristiana tomados de la mano del Señor. Que Dios los bendiga, muchachos. Y me da gusto verles aquí con esas inquietudes. Y yo espero que esta plática de hoy, profe, que usted ha puesto en el corazón de los muchachos sea de gran bendición.